Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos ya en el sexto capítulo del podcast Hágase en mí. Se me ha pasado increíblemente rápido. ¿Será porque grabamos muchos episodios en un solo día? Sí. Pero realmente, pues bueno, son ya 6 semanas, podría decirse más o menos, más unas cuantas en las que planeamos, que tenemos ya de estar en esta aventura. Y la verdad estoy muy contento, estoy muy feliz. Jafet, ¿qué sientes? Estamos hablando de mes y medio, o sea, yo no sé en qué momento, pero estamos hablando de mes y medio, de episodios igual, ¿verdad? Con sueltas y bajas, con problemas técnicos, porque estamos aprendiendo y somos nuevos en esto, pero en verdad muy contento, en verdad muy todo el contento, entusiasmo. y siempre que tenemos un capítulo, y lo vimos cuando grabamos el anterior, que, wow, o sea, nos sentimos muy llenos cuando terminamos y decimos, ¿verdad? Como no sabemos si este es nuestro favorito o el anterior, ¿verdad? Porque nos llena mucho de ilusión, nos ilusiona mucho esto, nos ilusiona mucho que usted nos esté escuchando y nos ilusiona el hecho de que tal vez, bueno, nosotros claramente queremos llegar a muchos y que ojalá que el mensaje de Dios llegue a muchos, pero Dios también nos habla a nosotros y Claro. nos llena mucho de ese espíritu. Claro, y más que todo en el episodio anterior que tuvimos todo el entusiasmo de Diana, ¿verdad? Claro. Que no nos deja de contagiar de alegría y Sí. de verdad que Dios actúa en las personas realmente y es muy bonito. Y justamente en eso, ¿verdad? De que Dios actúa en las personas es de lo que venimos a hablar en el episodio de hoy, pero en cómo Dios actúa en nosotros buscando la santidad en lo pequeño, ¿verdad? Exacto. Por eso es que el nombre del episodio es Jafet. Hágase en mí cuando busco la santidad en lo pequeño. Exacto, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros creemos a veces tal vez creemos más bien que nosotros solo podemos ser santos si hacemos grandes cosas así heroicas como que morimos mártires. ¿Y quiénes quieren morir por Cristo? Yo, ¿verdad? Oh, sí. Ok, no, nosotros podemos ser santos también con lo que vivimos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Hoy por hoy, lo que yo hago hoy, lo que Jafet hace hoy, lo que usted hace hoy, Claro. lo que todos hacemos hoy. Hay un ejemplo muy bonito de una persona que buscaba la santidad en lo cotidiano. Siempre me ha llamado un poco la atención. Es un santo español. No sé si alguna vez lo has oído hablar, Jafet. Se llama San José María Escrivá de Balaguer. Claro. ¿Lo has escuchado? Claro, sí, he visto los videos y todo. Es impresionante. Claro, es que es un santo relativamente moderno, por así decirlo, ¿verdad? Podemos decir que entre 1985 al 2000, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, pues ya hay videos de grabación de sus charlas, sus homilías, actuaba mucho con los jóvenes, Les recomiendo con que todas vayan a las buscarlas. personas, claro. Y ha escrito muchos libros increíbles. Yo tengo un libro que se llama El Camino, que es de él, y es increíble, ¿verdad? Buscar la santidad en la vida cotidiana. Tiene otro que se llama Amigos de Dios, Conversaciones, Forja. Bueno, tiene muchos libros que les recomiendo que lean de verdad, porque él siempre se basaba en que la santidad estaba en buscar la grandeza de la vida cotidiana. Claro. ¿Verdad? Entonces justamente queríamos empezar el episodio un poco de la mano de San José María. Exacto, sí, y antes de empezar, porque estaba anunciando una frase de San José María, queríamos hablarles un poquitito de la santidad. Quería hablarles yo un poquitito de la santidad. ¿Qué es un santo? Ustedes me pueden ver a mí, no es un santo. No, ¿verdad? El ser santo no es un título, no es un honor, no es un logro. El ser santo es vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo lo hablábamos en el capítulo número 4, que si no lo han ido a escuchar, pueden ir a escucharlo tanto en Spotify como en YouTube. Esperemos en Dios que estén en ambas plataformas, porque, ¿verdad? Puede pasar de todo. Pero es eso, la santidad es configurarse a Cristo, configurarse, ser otro Cristo en el mundo. Y cuando pensamos en santidad, muchas veces pensamos que es que me pongan en un altar y que me enciendan una velita. Y no es eso. No es el hecho de yo aspirar a estar en los altares de las casas de la gente, no. El ser santo es en verdad entregar su vida a Cristo y entregar la vida a los demás en lo pequeño, que es el punto que lo que queremos recalcar hoy. Claro, como lo mencionaba Esteban, hay grandes mártires. O sea, un mártir que a mí me conmueve mucho es San José Sánchez del Río, que es un niño de 14 años. Claro. Que en las cruzadas mexicanas, ¿verdad? Como para no alargar mucho la historia, en las cruzadas mexicanas, él siempre tuvo a Cristo y él siempre decía viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe, y por ello él lo mataron antes de morir.
lo llevaron caminando hacia su tumba, pero lo que hicieron fue cortarle la planta de los pies, y cada vez que le preguntaban, le seguían cortando y demás, y después lo mataron y cayó en la tumba, ¿verdad? Y eso es un ejemplo muy grande. También podríamos hablar del Beato Mártir Agustín Pro, que también estuvo en esas cruzadas, ¿verdad? Claro. Que era sacerdote. Podemos hablar de los santos mártires, que era una congregación, ¿verdad? Que también murió, ahorita se me olvidó el país, bueno, y demás mártires, santos y demás. Pero, ¿qué tenían todos ellos en común? Un amor intenso a Cristo, un seguimiento, una configuración a Él. Abandonarse a Cristo. Exacto, abandonarse a Cristo, porque ellos no lo hacían por mérito propio, sino que lo hacían por mérito de Cristo, que sea siempre su voluntad. Digamos, cuando nosotros iniciamos un podcast, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que en verdad se gloríe Dios y no nos gloriemos nosotros de ello, que sea el Espíritu quien hable a través de nosotros y que seamos un instrumento. Ellos fueron un instrumento de Cristo en la tierra, y mi pensar siempre es esto, que el santo no es santo por lo que hizo luego muerto, ¿verdad? Que se le atribuyen milagros y demás, sino que el santo es santo también por lo que hizo aquí en vida. Cuando hablamos de un José María Escrivá Balaguer, ¿verdad? Hablamos de un santo muy humilde, hablamos de una persona que estaba para con las personas, que sus charlas estaban llenas del amor de Cristo, y por eso les invitamos en verdad que busquen videos de sus charlas, y así lo podemos hablar de un Padre Pío, porque son cosas que tal vez son un poco más cercanas y hay un poco documentado, ¿verdad? Podemos verlo con más cercanía el Beato el Santo Carlo Acutis o San Pier Giorgio Frassati, wow, ¿verdad? Que son santos un poco más cercanos al momento en que estamos grabando esto, y lo extraordinario de ellos era su amor a Cristo. Claro. Y no hablamos de extraordinario porque amar a Cristo sea algo loco, no, sino que era un amor tan grande que Cristo se reflejaba en ellos. Aunque te voy a decir una cosa, Jafet, para ser santo hay que estar loco. Sí, obvio. Pero loco de amor por Cristo. Obvio. De hecho, Jafet, hay una canción que me gusta mucho que se llama Para ser santo. La canción dice como, para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Para ser santo hay que estar feliz. Algo así. No me acuerdo que sigue, pero mejor la busca. Puedo buscarlo mejor. Entonces, justamente es eso. O sea, los santos no son personas extraordinarias que hicieron grandes cosas, así como héroes. O sea, no son como Juan Santamaría, ¿verdad? Que ahí con el mesón, ¿verdad? No, o sea, fue gente que supo hacer de su vida ordinaria algo extraordinario, por amor a Cristo. Y continuando un poquito con el tema de San José María siempre decía que, digamos, para dar frutos de santidad es necesario 3 cosas: vida interior, santidad en las tareas ordinarias, santidad en las cosas pequeñas. Y dentro de esto, ¿qué se encierra? En la labor profesional, en los afanes de cada día. Y muy importante, y es algo muy bonito que él decía, santidad para santificar a los demás. Y es muy curioso porque esto lo escribe en un libro que se llama Amigos de Dios. Todos somos amigos de Dios. Y entre nosotros debemos ayudar a nuestra santificación y la santificación de los demás. Claro, no es que yo voy a decir, es que yo voy a ser objeto de santificación de Jafet porque le va a hacer la vida imposible. Así él va a trabajar un poquito la paciencia para ser santo. Más o menos. Yo tengo un del dedo meñique por lo menos. Mentira. Pero él justamente decía esto, en que nosotros debemos de animarnos en esforzarnos por alcanzar la santidad en la vida cotidiana, con naturalidad y sin hacer cosas raras, sin hacer cosas que parezcan extrañas, porque nosotros, los hombres y las mujeres que queremos servir a Cristo en las obras de Dios, decía él, son ciudadanos iguales a los demás, que se esfuerzan por vivir con responsabilidad hasta las últimas consecuencias su vocación cristiana. O sea, ¿qué es nuestra vocación cristiana? A lo que Dios nos ha llamado a venir a hacer en el mundo, que es ser santos. Toda la vocación de todo cristiano es alcanzar la santidad. Exacto, y cuando hablamos de esa santidad, hablamos de alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en conciencia. Y más bien, Esteban, te iba a molestar y no sé si puedes volver a repetir
más despacio y en verdad concretizarlo para que nos quede esas tres frases o esos tres puntos que nos dice San José María para poder alcanzar esa santidad. Ok, claro. San José María nos decía que son 3 frutos de santidad necesarios para alcanzar la santidad. La vida interior, primero. La santidad en las tareas ordinarias, segundo. Y la santidad en las cosas pequeñas. Esos son los 3 puntos que nos decía San José María. Vida interior, tareas cotidianas y en lo pequeño. Exacto, gracias. Y quería recalcarlo para que nos quede a todos, porque siento que eso es muy importante. Eso es muy importante. Y vuelvo y repito, la meta de todos es llegar al cielo. Para llegar al cielo hay que ser santos. Y en verdad es orar mucho por nosotros, por nuestra salvación, por la salvación de los demás, orar por las almas del purgatorio. Y qué importante es, en verdad, poder configurarnos a Cristo. Y cuando yo digo configurarnos a Cristo, no me quiero referir a que ya, ¿verdad? Vamos a ser iguales a Cristo. Exacto, sí, porque como Cristo es nadie, ¿verdad? Cristo es perfecto y nosotros somos seres imperfectos. Bueno, somos seres perfectos con actitudes imperfectas. Claro. Porque, ¿verdad? Somos Importante, hijos, somos claro. creación de Dios y somos Importante, perfectos, ¿verdad? Pero sí, qué importante es el configurarnos a Cristo, ser un Cristo más ante los demás. No porque creamos nosotros que, ¿verdad?, que somos santos, y como lo hablábamos en el episodio 4 también, ¿verdad?, que se nos iba a poner un olor aquí, ¿verdad?, y que diría un sacerdote, ¿verdad?, que es una frase un poco explícita, ¿verdad?, que es orinar agua bendita y tirarse pedos de incienso, ¿verdad?, que eso es algo que no podemos lograr. Ay, un abrazo para... Ay, ese padre que lo quiero tanto. No lo voy a exponer aquí. Pero es eso, en verdad no creernos, porque de eso no se trata de la santidad, sino más bien de poder entregarnos completamente a los demás. Y cuando hablamos de entregarnos es en verdad estar para el otro, a quien lo necesite, indiferentemente quien sea. Porque tal vez para mí sea muy fácil entregarme al servicio a usted, Esteban, porque yo a usted lo quiero, porque yo he estado con usted, pero tal vez me cueste más hacerlo con el hermano que tal vez no me llevo mejor, que tal vez tuvimos un encontronazo, tuvimos un roce, o al hermano que tal vez está en situación de calle, o al hermano tal vez que está en la cárcel, o a ese hermano que a veces podemos ignorar o podemos rechazar. Esas son las cositas que podemos ir trabajando, esos pequeños actos que nos pueden llegar a alcanzar la vida eterna. Y justamente siguiendo con la idea de esto que está diciendo Jafet, a través de los demás, a través de pues las situaciones de la vida, San José María nos sigue instruyendo un poquito en este camino, porque él también nos dice, en su libro Es Cristo que pasa, que la vida cristiana, ¿verdad?, es un constante comenzar y recomenzar, un renovarse cada día. Y ojo esta parte, que es muy bonita. De esta manera, nuestra miseria de nuestra vida, de hombres hechos de carne y de barro, se manifiesta en Cristo, pero no ya a pesar de nuestra miseria, sino en cierto modo a través de ella. Wow. O sea, para mí voy a tratar de explicarlo un poco, porque leyéndolo así hasta es un poco complicado entenderlo, sí. Pero voy a intentar explicarlo un poco mejor, en palabras de Esteban. Que nuestra vida está hecha de nuevos comienzos, de empezar de nuevo, de que a veces nos equivocamos, tenemos que pausar la película, darle rewind y volver a empezar. Claro. Pero ya sabemos qué va a pasar, entonces ya vamos a poder desviarnos de ese camino, ¿verdad? Pero vamos a tener que aprender a través de ese camino que tomamos equivocado, nuestra miseria, como lo explica San José María, ya no por ese camino, o sea, no vamos a irnos otra vez por la misma miseria, sino vamos a aprender y a través de esa miseria tomar el otro camino. Y por medio de eso vamos a poder seguir avanzando en la vida de la santidad cotidiana. Y en medio de todo ese camino vamos a ir topándonos con otras personas, igual que nosotros, de carne y hueso, hechos de barro, que nos van a ir ayudando en ese camino de santidad, de maneras buenas y de maneras malas. Y claro, o sea, bueno, en este documento y en eso que se van a hacer referencia, que nos está diciendo San José María Escriba de Balaguer, bueno, ¿verdad? Nos deja cosas muy sabias y vamos a tratar tal vez de
de poder colocarles el link de la página donde lo estamos leyendo para que ojalá ustedes puedan leer todo el documento con detenimiento. Entonces vamos a intentar ponerlo ahí, ya sea en la descripción o en algún comentario, para que ustedes puedan entrar y leerlo con paciencia, porque en verdad son palabras tan sabias que calan el corazón y verdad, nosotros hacemos, bueno, se van a estar resaltando algunas frases de todo el documento, que en verdad es muy rico en escuchar, es muy rico en percibir y en vivirlo. Y es eso, el permitir a Cristo que viva en mí. Y lo hablábamos, bueno, hago mucha referencia al capítulo 4 porque retomamos un poco de eso, ¿verdad? De el abandonarnos a Cristo. Esteban, vos puedes ser santo, yo puedo ser santo, usted puede ser santo. y es eso, todos podemos llegar a ser santos. Y muchos pueden decir, ay no, ¿cómo yo voy a ser santo? Jamás, yo me porto mal, yo hago esto, es que yo hago lo otro, ¿cómo yo voy a ser santo? No, yo no puedo alcanzar eso. Y todos estamos llamados a la santidad. Y Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para salvarnos. Claro. Qué misericordia tan grande la Cristo. Es que es increíble. Y ahora que entras a Cristo, justamente yo estaba acordándome también de otra cosa que nos enseña San José María, que él nos dice que nosotros también a veces tenemos que buscar ejemplos, seguir las huellas de Cristo, pero de Cristo, el carpintero de Nazaret. Uh-huh. De esos 30 años de vida oculta que tuvo Jesús, en los que no se había dado a conocer, no había hecho milagros, sino simplemente él vivía una vida corriente como usted, como yo, como usted, como todos. Claro. Entonces ahí también podemos encontrar la santidad, en la vida oculta, en la sombra. Es que los santos eran seres humanos, como así como yo. Exacto. Y Cristo, siendo Dios, quiso hacerse hombre y vivir y compartir nuestra naturaleza humana. Entonces él también fue un hombre, fue también un humano, como cada uno de nosotros. Y entonces en esa vida nos da ese ejemplo de santidad. Nos enseña que nosotros tenemos que tomar los ejemplos de su vida normal, de su vida cotidiana, de su vida de niño, de su vida de adolescente. Tuvo que haberle dado dolores de cabeza a la Virgen, tuvo que haberle dado dolores de cabeza a San José. De cuando se perdió en el templo. San José le tuvo que haber pedido el martillo y él seguramente le pasó otra cosa y San José se quedó con una cara de excepción de ese no es el martillo. O sea, no, él es omnisciente, a veces sabía que era un martillo. Bueno, no sé. No sabemos. Pienso yo, ¿verdad? No sabemos. Pero nosotros, en esa vida sin brillo y en esa vida callada, por así decirlo, de Jesús, como nos lo enseña José María, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de santidad para nuestra vida. Sí. Nuestra vida hoy, nuestra vida con los demás. Porque en todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, es donde podemos encontrar la santidad. No es en una situación así que se nos presente hoy como que digan, mira Jafet, vamos a ir a misionar allá al área de Talamanca donde están los bribrís, vamos a ir a hacer ahí. No, o sea, no. Puede ayudar, claro, eso nos va a hacer un paso en nuestra santidad. Pero hoy, con la persona que yo saliendo aquí de mi casa me encuentro en la calle, con él practico la santidad. Porque es muy bonito y esto me lo decía alguien que no recuerdo muy bien quién era, o lo leí en algún lugar que tampoco me acuerdo muy bien, que nosotros tenemos que aprender a ver el rostro de Cristo sufriente en todas las personas que nos topamos, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, en las personas que no queremos o que nos cuesta querer, en las personas que están en la calle, en las personas que hacen la vida un poco más linda o más difícil. En todos tenemos que ver el rostro de Cristo sufriente y en toda persona. O sea, ahí nosotros actuamos la santidad como el buen samaritano. De todos los que podían ayudar a la persona que se encontraba ahí casi muerta, claro, nadie lo ayudó. Solo el que todo el mundo más bien creía que no lo iba a ayudar. Y ahí es donde se encuentra la santidad, en esos gestos pequeños en los que nadie se dio cuenta. Exacto. Porque bueno, nosotros lo conocemos por el Evangelio, pero nadie se dio cuenta en ese momento de eso, ¿verdad? O metafóricamente hablando, nadie se da cuenta. Busquemos la santidad, no para que nos recompensen, no para que digan, mira, es que Esteban y Jafet son... No, busquemos la santidad donde nadie lo vea, en lo oculto.
y tampoco lo andemos demostrando como si fuera el mayor trofeo de la historia, si fuera el mayor trofeo del mundo. ¿Por qué no? Justamente ahí es donde tenemos que aprender a que en esas cosas que no se ven es en donde realmente nosotros estamos trabajando la santidad. Claro, y bueno, con respecto a esto y hablando de las cosas pequeñas, ¿verdad? Muchas veces cuando vamos en la calle, nada nos cuesta sonreír, ¿verdad? Decir un buenos días, preguntar, darle gracias, no sé, al chofer del bus o a quien nos lleva. Esos pequeños actos ayudan a esta santidad. Y bueno, voy a contar una pequeña anécdota que siempre la cuento en Confirma y me gustaría que ustedes también la escuchen, ¿verdad? Que ese es un momento, una muchacha, no me recuerdo si era en Chile y demás, ella tenía el pensamiento de suicidarse. Ella llegó a un puente que era muy transcurrido, era una autopista muy grande, donde pasaban montones de carros. En ese momento, ella se dijo, ¿verdad?, que la única manera en que ella no se suicidase era que una única persona que pasara y la viera le sonriera. Entonces dicen que ella estuvo 1 hora, 2 horas, 3 horas, estuvo varias horas y se lanzó y murió, ¿verdad? Ella se suicidó porque no recibió una sonrisa. Y siempre, ¿verdad? Les digo a los muchachos de Confirma que el impacto que puede generar una sonrisa, esto es un caso muy concreto, pero uno nunca sabe qué puede pensar la otra persona. Uno nunca sabe qué puede estar sintiendo Stan, porque podemos estar aquí, ¿verdad? Pero puede ser que Stan tenga un mal día, ¿verdad? Y tal vez yo se lo viene a arruinar más, no sé. Pero un buenos días, un ¿cómo estás? Un te amo, ¿verdad? Que lo hemos recalcado en muchos episodios, un te amo que marca la diferencia, porque muchas veces un mensaje dando a conocer que sos querido puede salvar a alguien. Claro, y ya que estás diciendo eso, Jafet, es que la santidad se encuentra en esas cosas pequeñas, en el sonreír. No dejemos de sonreír a la gente, porque de hecho hay una frase que dice que un santo triste es un triste santo. Uh-huh. No seamos tristes santos, o sea, seamos santos que contagiemos la alegría de seguir a Dios, la alegría de buscar la santidad, con nuestra sonrisa, con nuestras acciones. No es que vamos a fingir sonrisas, porque a veces hay momentos difíciles, días tristes, pero enfrentemos esos momentos con una sonrisa. Busquemos la santidad en ello. No seamos, como decía el Papa Francisco, no seamos monjas con cara de limón agrio. No. Seamos santos felices, santos alegres, que hagamos lío, como nos lo decía él también. O sea, que busquemos siempre alegrar a las personas, que busquemos siempre contagiar la alegría del Evangelio, la alegría de Cristo, la alegría de seguirlo. Y pues bueno, siguiendo un poco en esa línea, también hay cosas que nos pueden ayudar en nuestro camino de santidad si a veces no sabemos cómo buscarlo. Y a algunos nos los enseñaban de pequeños, pues algunos tal vez no lo conocen, uh-huh. Y por eso queríamos desarrollar un momento ese tema, que son las obras de misericordia. Son como unos tips que nos da el Señor ahí para... Exacto. O la iglesia más bien, para poder ayudarnos a alcanzar la santidad. Exacto. Es como una pequeña guía, uh-huh. ¿Verdad? Que ahí nos regala Dios una pinceladilla como para que podamos encontrar un camino si a veces nos sentimos un poco perdidos en cómo buscar la santidad. Y justamente misericordia, ¿verdad? Misericordia, o sea, compadecerse del otro. Y compadeciéndose del otro, nosotros logramos por lo menos alcanzar un poquito el grado de la santidad. Pero Jafet, ¿qué son las obras de misericordia? ¿Qué son las obras de misericordia? Según la Real, no, mentira, ya vamos a dejar de lado la Real Academia Española. Y las obras de misericordia, como les dice, son esos pequeños actos de entrega, ¿verdad? En total son 14 obras de misericordia, son 7 corporales y 7 espirituales. Voy a leerlas para no brincarme ninguna, porque siempre me brinco alguna. Entonces, cuando hablamos de las corporales, tenemos de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al que lo necesite, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso y enterrar a los difuntos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquitito de esto y
Aquí yo quiero citar a la Madre Teresa de Calcuta. En ese momento yo estoy leyendo un libro de ella. Estoy leyendo un libro de ella y hablaba de las obras de misericordia. Y ella decía, ayudar al hambriento no es únicamente aquel que no tenga alimento o tenga hambre corporal, sino también es ayudar a aquellos que necesiten de la palabra de Cristo, que necesiten un apoyo y acompañar. Aquel que no tenga techo no es únicamente que no tenga un lugar físico donde vivir, sino es aquel que se siente solo, es aquel que se siente rechazado, es acompañarlo, abrazarlo, estar con él. Y el visitar al desnudo es aquella persona que se siente desprotegida, no únicamente con falta de ropa, sino esa persona que se siente desprotegida, que se siente vulnerable. Acompañar, estar. Y me quedó muy marcado en el corazón esa frase de la Madre Teresa, que es cierto, cuando al principio, ¿verdad? A pesar de que fuimos catequistas por muchos años y demás, y hablábamos de las horas de misericordia, muchas veces uno piensa así, ¿verdad? Ay, Esteban tiene hambre, voy a darle una galleta y ya tengo una hora de misericordia, ¿verdad? O Esteban tiene sed, le doy un vaso con agua y tengo otra hora de misericordia. Un vaso con agua, no una coca. Oh, perdón, una Coca-Cola, ¿verdad? Ahí ojalá que nos patrocine. Pero bueno, es eso, ¿verdad? Es el hecho de... Somos un caso perdido. Ya, centrémonos todos. ¿Verdad? Es el hecho de ese acompañar y ese estar. Igual, claramente, ¿verdad? Hay cosas muy concretas, como por ejemplo, visitar a los presos, visitar a los enfermos, dar entierro a los difuntos, que son puntos muy concretos, pero es muchas veces ese acompañar y estar, porque por ejemplo, cuando hablamos de enterrar a los difuntos, también es el acompañar a los familiares que están sufriendo, ¿verdad? Y darle una buena sepultura. Entonces, Esteban, háblanos un poco tal vez de las obras de misericordia espirituales. Claro, eso que Jafet decía es importantísimo, porque es cosas que podemos hacer físicamente en nuestra vida día a día, ¿verdad? Que salimos y nos topamos a alguien que tal vez pues está hambriento. Justamente, de hecho, muchas veces a mí me quedaba marcado una vez que nos lo decían, porque hay gente que a veces, por ejemplo, se topa personas habitantes de la calle y no les quieren dar tal vez plata, ¿verdad? Porque tal vez entienden que es para un vicio o algo así. Y ok, es respetable esa opinión, pero entonces vamos un momentito a la panadería, comprémosle un bollito de pan, comprémosle un fresquito, un café, no sé, lo que sea, y vamos y se lo entregamos. Es una manera también de alimentar esa necesidad que está teniendo las personas. Bueno, eso era un paréntesis. Y ahora, como decía Jafet, también están las obras de misericordia espirituales, que esas son las que nosotros físicamente no hacemos, sino las que podemos hacer desde un ámbito como más personal, por así decirlo. Voy a leerlas igual, como Jafet lo hizo, para no dejarme ninguna, porque después se me olvida, y son las siguientes: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, consolar al... No, perdón, lo leí. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Ya, ahí está, ni leyéndolas las logré decir bien. Y de esto quiero rescatar, pues, algunas, que es más que todo como, por ejemplo, ese ámbito en el que nosotros a veces nos cuesta mucho trabajar nuestra vida espiritual. Y es que la que siempre nos hablan y la que más nos queda grabado siempre es la de sufrir con paciencia los defectos de los demás. O sea, en el que nosotros podamos realmente saciar esa hambre, saciar esa sed, pero no física, sino espiritual. Esas cosas que a veces nos duelen, que nos hagan sufrirlas con paciencia. O sea, pedirle a Dios por ellos, pedirle por esas personas, no pedir que se les devuelva el mal, sino devolver el bien por mal. Entonces es muy importante eso, enseñar al que no sabe. No es que nos vamos a creer que nosotros somos los que sabemos todo, pero también voy a agregar la octava obra de misericordia: aceptar la corrección. Aceptar que nos corrijan. Claro. Porque muchas veces nos equivocamos y necesitamos que alguien nos lo diga, ¿verdad? También, pues bueno, dar un buen consejo. Muchas veces necesitan las personas que nosotros les digamos algo, una palabra de aliento, no sé, algo que le ayude a fortalecerse un poco.
Y justamente nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Por medio de estas obras de misericordia. Entonces, busquemos siempre la santidad. Ya dejamos como esa pequeña guía, ahí también podemos agregar algo para que puedan verlas con más calma, ¿verdad? Y Sí, así. claro. Pero busquemos la santidad en lo pequeño. Busquemos la santidad hoy. No nos esperemos a ser santos mañana. Intentemos ser santos hoy, ya, en este preciso momento. Porque no sabemos si mañana estamos. No sabemos si mañana estamos. Por eso, la otra obra de misericordia es rogar por los vivos y los difuntos, ¿verdad? Sí. Rueguen por nosotros, por favor. Entonces, realmente, de veras, busquemos la santidad. Hoy, mañana, siempre. No dejemos que creamos que la santidad es algo heroico, es algo grande, que lo tenemos que hacer para que todo el mundo lo vea. Sino, como lo hemos dicho a lo largo del episodio, que sea donde nadie se da cuenta, en nuestra vida cotidiana. Y como lo dijimos a lo largo del episodio, recordando siempre los 3 puntos que nos ayudaba y que nos daba San José María como tips, ¿verdad? Que era buscar la santidad en la vida interior, en las tareas ordinarias y en las cosas pequeñas. Sí, exacto. Y yo nada más quiero dar 2 frases ya para ir finalizando, que sería la primera, que es: haz el bien sin mirar a quién. Nosotros no somos jueces. Eso es un dicho que se nos ha dicho tal vez por nuestros abuelos y demás, que en verdad hagamos ese bien sin mirar, como el ejemplo que da Esteban, que era de tal vez decir, no, no le doy el dinero porque puedo usarlo para un vicio. Haz el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Uno lo hace con la intención de ayudar a la persona, que tal vez no lo use, no sabemos qué puede hacer con ese dinero, pero sí entregarlo. Y la última, que siempre se me olvida el autor, pero es que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. San Agustín. San Agustín, sí, yo tenía una duda ahí, pero tenía conciencia de eso. Y es eso, qué frase tan bonita. Todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro, ¿verdad? Quedémonos en el corazón y wow, o sea, creo que el capítulo de hoy, ¿verdad? De esa santidad que nos impregnó San José María Escrivá Balaguer y también la Madre Teresa en su momento, que nos marque y que veamos la vida de los santos también como un ejemplo de vida, que no únicamente para encenderles una velita y darle vuelta a San Antonio porque como una pareja, ya no. ¿Verdad? Seamos santos, ayudamos a los demás, amemos, que eso es lo que estamos invitados. Entonces, bueno, ya vamos concluyendo y vamos a ir haciendo también un preámbulo de lo que nos espera en el próximo capítulo. Sí, justamente en esta vida de santidad, como dijimos, no todo es color de rosas, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo y en medio de ese miedo Dios nos dice, no temas. Ahí está el preámbulo del siguiente episodio. Así que, por el mismo, ¿cómo es que dicen? Por el mismo canal, a la misma hora, por el mismo canal. Sí. No, ya estamos fatal. Pero bueno, en verdad, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿verdad? Ya para cerrar, hacemos una pequeña oración. Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, que nunca se les olvide decir, hágase en mí. Hasta luego. En la vida cotidiana, en... Ay, van súper cortes. ¿Qué? Ahí va un corte, ok. Ay, este tiene muchos bloopers. Ya, este tiene muchos bloopers, sí, yo sé, pero ahí hay que hacer el corte. Ay, no, Ay, qué bueno. Ok, Maro, listo, me avisa. Ok. ya. Cuando yo lo empecé a decir, dije que no me voy a acordar. Ay, qué bueno. Yo me estoy entusiasmado. Y me quedo pegado en el muro. Ya, que pegado en el muro. Ya, ok. Listo. Ok, entonces voy a hacer un corte aquí. Ok, sigue grabando. Ok, entonces volvámonos a ver cómo estamos viéndonos y yo voy a seguir con la idea, ¿ok?